Ahora tenéis con vosotros a José María de la Torre Martínez. Yo creo que muchos lo conocéis de aquí de la facultad como profesor de finanzas. A lo mejor lo que sabéis menos es la parte profesional, que, bueno, pues él entre otras cosas ha sido vicepresidente de Caja Granada, y además ha formado parte de un buen número de consejos de administración y por lo tanto no solamente estudia el sector financiero, sino que además ha tenido ocasión de aplicarlo como bancario. Ahora que se defienda, no sé si eso fue mal, ahora se defenderá él. Además, este tema lo conoce perfectamente porque él hace ya no se sabe, hizo la tesis sobre este tema. Además tuvo un premio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Costes. ¿Era RADICAL entonces o el Instituto de Planificación Contable? Era RADICAL. Un premio de investigación además con este tema y por lo tanto todo lo que es la planificación económico-financiera lo controla perfectamente. Tened en cuenta, bueno, él lo va a decir ahora, pero lo hemos sacado un poquito aparte de lo que es el plan de empresa, porque al final yo creo que a esta altura también tenéis claro que, además de toda esta parte tan bonita que tenemos de motivación, de creatividad, todavía tenemos algunas cosas de neurociencia, competencia y demás. Pues al final una empresa es una empresa y una empresa responde a rentabilidad y a solvencia, si no se muere, y los números al final pues son los que son. Y yo me temo mucho, yo el otro día estuve en un curso de jóvenes emprendedores y una chica llegó a la conclusión de que yo era xenófobo y machista, que probablemente tenga razón, pero es que los números llevan a esas condiciones, que no lo creáis. A veces cuando los números no salen, pues no salen. No salen y es importante. Y sobre todo, porque cuando alguien toma una decisión de invertir, no invertir, prestar, no prestar, en definitiva esos recursos financieros, o alguien que está en una empresa, salvo que sea una ONG, y aún así va a tener esa necesidad de tener una rentabilidad social, justificar los recursos que se utilizan para conseguir algo, en definitiva la idea de rentabilidad. Y vosotros mismos entendéis perfectamente el tema de solvencia, porque que yo sepa, ninguno soy capaz de pagar si antes no habéis cobrado, y si no se cobra, no se puede pagar, si no se puede pagar, pues no se puede hacer nada, pues como yo creo que eso lo entiende todo el mundo, pues este tema es fundamental para la subsistencia. Así que os dejo con José María. Yo me tengo que ausentar, que yo voy a hacer mucho más agradable acompañar a Fernanda, y estoy seguro que le echaréis un rato agradable. Os dejo con él. Y vas a hacerme la pelota ahora que estoy, hasta el día. Eso no puede ser, no puede escuchar. Para dar gracias. Bueno, vamos a plantear, como decía Lázaro, lo que sería la expresión monetaria de todo lo que había analizado en el plan de empresa y en el plan de marketing. Veo que en vuestra estructura de programa os queda todavía por analizar la financiación de la empresa, la financiación del proyecto, del plan de negocio y cómo vamos a financiar nuestras inversiones necesarias para acometer nuestro plan de negocio. Y por otro lado también nos va a analizar, me diga Rosa Cortés, cuál es el apoyo institucional que hay ahora mismo para distintos proyectos, distintos programas existentes para el espíritu emprendedor, es decir, para nuevas ideas de negocio. Es cierto que en estos momentos los programas que tienen, no sé Rosa que los contará, pero han ido evolucionando a la baja, es decir, en estos momentos hay, como bien saben, escasez de recursos, pero en su día sí que había una apuesta, especialmente a nivel andaluz, sobre la posibilidad de intentar apoyar ese espíritu emprendedor a través de distintos programas, especialmente en todo aquello relacionado con las tecnologías. ¿De acuerdo? Voy a hacer referencia a algunas de las empresas que tuve la suerte de estar, ¿de acuerdo? Y que nacieron como spin-off en la Universidad de Granada, y en mi época de Caja Granada, bueno, pues pudimos apoyar y se convirtió en una startup, no sé si la conocen, yo he hecho alguna referencia a los que han sido alumnos míos, se llama iActive, era una empresa de tecnología que aplicaba algoritmos genéticos, inteligencia artificial
a distintos procesos que fuesen protocolizables y lo centraron fundamentalmente en temas de oncología infantil que se estaba aplicando de manera piloto en su momento en el Hospital de Jaén, que como saben es bueno en temas de oncología, y también se diseñó para temas de extinción de incendios. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrió en IACTIV? Iré contando un poco la evolución y qué ha ido pasando en esa empresa que tenía unas perspectivas increíbles, pero bueno, la situación cambió radicalmente a partir de 2010, como saben, entramos en situación de crisis y la administración pública y sus programas empiezan a decaer. Bueno, pues si IACTIV, que estaba básicamente centrado en proyectos relacionados con la administración pública, hospitales públicos, temas de incendios también de la administración pública, bueno, pues se empezaron a caer los clientes y hubo que renovar la estrategia. ¿De acuerdo? Pero bien, os contaré un poco la idea. Vamos a empezar un poco el curso, como decía Lázaro. Al final, a vosotros os pueden contar, bueno, es fundamental, como le habrán dicho, la idea, puesto que constituye la tarjeta de presentación, es fundamental hacer un buen plan de negocio, pero al final, cuando uno va a una entidad financiera, cuando uno va a pedir financiación, y lo tendréis que hacer aquellos que finalmente decidáis implementar algún proyecto empresarial, espero que de aquí salga alguno, después de todo lo que os han contado en cuanto al mundo emprendedor, ¿de acuerdo? Bueno, pues entiendo que alguno puede salir. Bueno, pues resulta fundamental que todo eso que os hayan contado se vea cuantificado. Al final, cuando uno va a una entidad bancaria, bueno, pues requiere números. ¿Qué es lo que quiere de una entidad bancaria? Bueno, pues si al final vais a ser capaces con vuestros proyectos de devolver la pasta. Es decir, que seáis solventes, que seáis capaces de devolver, junto con lo que os han prestado, los intereses suficientes que se han pactado y, por supuesto, alguna rentabilidad si estamos hablando de inversores institucionales, como haremos referencia al caso de IACTIV. ¿De acuerdo? Por tanto, es evidente que yo puedo tener un plan de negocio estructurado, redactado, con una idea brillante, pero al final, si eso cuantificado no tiene sentido, si eso cuantificado no es viable, pues evidentemente no conseguiremos financiación y por tanto difícilmente conseguiremos implementar nuestro proyecto de negocio. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Pues expresar en alguna medida homogénea, en unidades monetarias, todo lo que os han contado, todo lo que habéis visto, todo ese plan de negocio, y vamos a intentar ver si todo eso es coherente financieramente, técnicamente y económicamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a intentar plasmar. Bien, para ello yo siempre empiezo por esta transparencia, que algunos de mis alumnos la conocen muy bien, pero como sé que hay gente que es de derecho o de otras titulaciones, incluso aunque sean de administración de empresas o de finanzas, me da igual, seguro que me viene bien recordar un poco qué es lo que hacemos desde el punto de vista financiero en general y por supuesto aplicable cuando tendremos ocasión de ver para plantear nuestro proyecto empresarial, porque al final, para aquellos que habéis estado conmigo, que habéis visto dirección financiera, en FICO o en administración de empresas, lo que vamos a plantear aquí, en lugar de lo que hacíamos en cuarto en dirección financiera, en lugar de solo un proyecto, lo que vamos a ver es un proyecto de negocio en su conjunto, es decir, la suma de todos los proyectos que conlleva implementar un negocio, con las mismas ideas que lo analizábamos para un proyecto individualmente. Es decir, que el proyecto tiene que ser viable, que tiene que aportar valor a los propietarios, a los accionistas. No hay otra manera de poder generar un proyecto y poder implementarlo, como decía Lázaro. ¿De acuerdo? Con lo cual, antes de empezar un poco la estructura, me gusta recordar esto y haceros una pregunta que siempre hago. Al final, ¿qué es lo que necesitamos para poder acometer nuestro proyecto? Luego veremos cómo se estructura en el plan financiero. Pues por un lado, necesitamos financiación, que os la van a contar mañana José Antonio y Rosa Cortés. Financiación que podrá proceder lógicamente de parte de vuestras aportaciones que son necesarias, de vuestros familiares, de vuestros amigos, de los angel business, de lo que queráis, ¿de acuerdo? De entidades bancarias, de fondos de inversión, de capital riesgo, etc. Al final nosotros acudimos a los mercados a conseguir esos recursos. ¿Y qué hacemos con la pasta? ¿Qué hacemos con los recursos? Bueno, pues invertir en esos activos reales, seleccionar los activos reales necesarios para poder acometer nuestro proyecto. Y ahora yo pregunto, y siempre lo hago, si tenemos que seleccionar los activos reales,
el primer planteamiento que nos debemos de hacer, aunque sea básico, y me da igual que ustedes sean de derecho, como que sean de GADE, como que sean de FICO, deben de entender el concepto. ¿Qué entendemos por activo real? ¿Qué entendemos por activo? ¿Cómo me lo definiría? No se trata de definición exacta, sino la idea. ¿Qué entendemos por activo? Si es lo que tenemos que seleccionar. Nosotros en un proyecto de inversión tendremos que seleccionar activos que aporten valor, pero lo primero que tengo que saber básico es qué es un activo. ¿Me lo definiría? No existe una definición exacta, una IDI. No sé dónde he cortado, ¿eh? Pues sería... De GADE, de derecho, de FICO. Entonces lo tienes que clavar. Venga. Bueno, los activos reales son... no solo son los activos físicos, porque también son los intangibles que tiene la empresa, ¿no? Sin hacer matiz de que sean intangibles, que son reales, aunque bueno, no tienen sustancia, pero sí se incluyen dentro de esos activos, porque invertimos en ellos. Por eso otra discusión. Sin hacer ese matiz, activo en general. La maquinaria que tiene una empresa. Esos son ejemplos, defínemelo. Aquello de lo que le esperamos en beneficio. Ok, esa era la idea fundamental, es decir, yo invierto en activos porque espero obtener algo a cambio. Por tanto, la definición de activo es muy simple. Le puedo poner todos los adornos que queráis. Yo le voy a dar una definición más o menos formalizada, que es todo recurso que yo controlo económicamente, no la propiedad en términos jurídicos. ¿Quién tengo aquí de derecho? Bien, como tengo jurista, no propiedad en sentido jurídico, sino en sentido de control económico. ¿Y qué significa eso? Que yo controlo los beneficios, los flujos de caja que espero que generen esos activos. Es decir, yo invierto en activos porque espero tener algo a cambio. Y ese algo a cambio, en términos financieros, son flujos de caja. Por tanto, todo activo, toda inversión va a conllevar esperar flujos de caja futuros. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando seleccionamos esos activos de entre la diversidad de activos que pueda haber en el mercado, si yo voy a comprar una maquinaria, si yo voy a comprar un vehículo, si yo voy a comprar un edificio, es evidente que tengo diversidad, tengo distintas alternativas. Entonces tendré que seleccionar aquel que más flujos de caja genere, que más riqueza genere al accionista, a los propietarios. Esa sería la idea. Por tanto, quiero dejar claro que cuando hablamos de activos hacemos referencia a esos recursos que generan flujos de caja futuro. Flujos de caja futuro suficientes para cubrir lo que me ha costado, la inversión que yo tuve que hacer, junto con la retribución de todos los costes necesarios para obtener esos flujos de caja positivos. ¿De acuerdo? Por tanto, en definitiva, tenemos que cubrir pues, la mano de obra, la materia prima necesaria, todo lo que sería el proceso productivo, junto con la retribución de los capitales. Es decir, cuando yo soy accionista, pues invierto es porque espero obtener algo a cambio, alguna retribución. Y si yo soy presto fondos, si yo me estoy dando recursos para que acometáis vuestros proyectos, espero obtener un tipo de interés. Si no, no lo prestaría. Yo no lo hacemos como las herramientas de la calidad. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando, lógicamente, de negocio y por tanto hablamos de márgenes. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene que cubrir eso. Como decíamos, tiene que generar flujos de caja, que sería lo siguiente. La tesorería que generan esos activos. Y llegado a ese punto, ¿qué tendremos que decidir como directivos financieros? ¿Qué tendremos que decidir en nuestro plan de negocio? Pues si queremos crecer o si queremos que se lo lleven los propietarios, los accionistas. Por tanto, los siguientes pasos que tendremos que decidir. Y da igual que sea un proyecto individualmente considerado o que sea el negocio en su conjunto. Yo tendré que decidir si tengo oportunidades de crecimiento que me van a generar más valor de lo que me daría una alternativa distinta en el mercado, lo reinvierto para crecer, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lógicamente, si es cierto, que sería lo que acabamos de marcar ahí, si es cierto que hay una parte que lógicamente tendremos que retribuir a los capitales, tendremos que pagarle a los accionistas y tendremos que pagar, lógicamente, y devolver la deuda que hemos utilizado para acometer esa inversión, que sería justo eso que tenemos ahí. Por tanto, buscamos financiación, da igual que sea un proyecto, que el negocio en su conjunto, seleccionamos los activos y decidimos si reinvertimos el sobrante para crecer. Y lo haremos siempre y cuando tengamos oportunidades de crecer,
es decir, rentabilidades superiores a lo que os da otra alternativa en el mercado, similar en el riesgo que asumimos, y lógicamente la parte que tendremos que distribuir tanto en forma de dividendos como en forma de intereses a nuestros deudores, porque si no lógicamente no nos prestarían nada más. ¿De acuerdo? Bien, pues ese esquema que tenemos ahí es justo lo que vamos a analizar en el plan financiero. Al final no deja de ser lo mismo. Vamos a analizar cuáles son las fuentes de financiación que podemos utilizar para acometer nuestro plan de negocio y cómo vamos a financiar, y qué utilidad, dónde vamos a emplear, qué aplicación le vamos a hacer a esos recursos que hemos captado, lógicamente, entre las distintas posibilidades de fuentes de financiación que tengamos. Que es evidente que cuando hablamos de un negocio de nueva creación, pues lógicamente la financiación es difícil de conseguir y que lógicamente a medida que el negocio se va estabilizando, pues lógicamente tendremos más alternativas y en ese sentido, ¿qué utilidad le vamos a dar a eso? ¿Dónde vamos a aplicar los fondos? Y vendrá recogido en ese plan financiero qué vamos a hacer con esos fondos. ¿De acuerdo? Bien, este sería un esquema y este es exactamente similar, pero ya desde el punto de vista pues, mucho más global, desde el punto de vista de una empresa en funcionamiento, de una mediana o gran empresa que recurre a los mercados internacionales para financiarse. No obstante, si hacemos referencia al ejemplo que os voy a ir poniendo de iActive, cuando era una spin-off de la Universidad de Granada, la financiación la consiguieron de los promotores, de ellos y de sus amigos y familiares y de algún loco que encontraron por ahí. ¿De acuerdo? También consiguieron. En la siguiente, cuando ya se va de incubadora de la Universidad de Granada y se traslada al BIC, supongo que habrán hablado de él, que pertenece a la incubadora de empresas del CADE, de la Junta de Andalucía, se convierte en una startup. En ese caso buscan financiación, rondas de financiación mucho más elevadas. Consiguen o necesitan mucho más recursos para crecer. ¿Dónde lo buscaron? Bueno, pues acudieron a la banca local, que era Caja Granada, donde nosotros estábamos especialmente vinculados con el territorio, y lo hablo en pasado, porque la actual BMN, pues lógicamente es mucho más grande y por tanto su vinculación al territorio difiere, ¿de acuerdo? Y lo buscaron en fondos de inversión, en concreto en Invercario. Supongo que habrá oído hablar de Invercario, puesto que ahora mismo está en algunas vías judiciales con algunos problemillas. Y bien, bueno, pues ahí consiguieron 3 millones de euros, 1,5 de Caja Granada y 1,5 de Invercaria, a través de sus fondos Jeremy. Estamos hablando de 3 millones de euros, que es una pasta, ¿de acuerdo? Es una pasta. Yo tuve la suerte de acudir al despacho de Garriga en Sevilla y cuando llegamos a Sevilla, al despacho, al local donde nos convocaron, a los distintos participantes, donde venían pues, gente de Invercaria, gente de Garriga, gente de Caja Granada, y llegaron los promotores. Llegaron los promotores a las 12 en punto, ya estaba todo el mundo allí. Ellos llegaron tarde. Cuando yo llegué al despacho de Garriga era espectacular, todos sumamente enchaquetados, todos engominados, todos perfectos, gente de derecho, una cosa, daba un susto tremendo. Yo venía de Caja Granada, soy bajo, pero bueno, todos sumamente puestos, y aparecieron los promotores, y aparecen unos señores vestidos con vaqueros, con 25, 26 años, despelucados, informáticos, y yo los miraba y yo decía, coño, a esto le voy a dar yo 1,5 millones con lo que me han dado en Caja Granada. Fue muy complicado conseguir la puesta de aquel proyecto. A estos señores de 26 años le vamos a dar 3 millones de euros, 3 millones de eurazos. Bueno, pues se lo dimos y funcionó un tiempo. Ya os contaré el final, pero el final no fue del todo lo que se podía esperar. También es verdad que las circunstancias cambiaron, ¿de acuerdo? Por tanto, es evidente que cuando empezamos en un proyecto que empieza a crecer, pues tenemos que buscar inversores de donde sea. Y Active terminó internacionalizándose, terminó yéndose a Delaware, que supongo que ahora lo conocéis todos, seguro que habéis oído hablar de Delaware, que es pues, un paraíso fiscal norteamericano, es legal, ¿de acuerdo? Y allí buscó su expansión, y buscó Business Angel, y buscó otras rondas de inversión.
y siguió creciendo, siguió creciendo. Por tanto, quiero decir que lo podéis hacer. Estoy intentando convencer, no sé si mi mensaje llega claro y nítido, os estoy intentando convencer que se puede hacer. Tenemos que tener una buena idea. Pero es verdad que todas esas buenas ideas conllevan financiación y números. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué activos necesitamos? Que es lo que tenéis ahí. Por tanto, ese sería un poco el esquema que buscamos. ¿De acuerdo? Ya sea un proyecto o un negocio en su conjunto. Bien. Antes de comenzar un poco la estructura de esto, también quería hacer referencia a lo que aparece ahí. Para poder planificar, y eso seguro que os lo han contado ya en multitud de ocasiones, necesitamos por un lado, si es una empresa que existe, y si no da igual, porque tenemos que buscar los datos, necesitamos lo que ahí pone ERP, que significaría Enterprise Resource Planning, planificación de recursos empresariales, que no es más que un software complejo. Para aquellos que estáis en CADE, o en derecho, me da igual, al final los datos no se usan a manubrio, es decir, se usan software y los programas clásicos que os hayan contado, como el Contaplu y todo ese rollo, son sumamente fáciles, es decir, la tendencia a usar software cada vez más complejos y cada vez son más baratos. Bien, pues esos ERP son software que abarca todos los aspectos de gestión empresarial, incluido planificación, incluidos costes, temas de marketing, de gestión de tesorería, absolutamente todo, y todo ello me permite datos. Datos necesarios para proyectar, datos necesarios para planificar, porque al final ese plan de negocio no deja de ser proyecciones a futuro, estimaciones, y por tanto necesitamos datos del pasado para poder proyectar y poder planificar, siempre con un objetivo claro que es el que tenéis allí. P sub 0 igual a D, partido de R menos G, que no deja de ser maximizar el precio de los títulos en el mercado. Es decir, nuestro objetivo final siempre será maximizar el precio, maximizar la riqueza de los accionistas. Yo entiendo que suena fatal, pero es que desde el punto de vista financiero, su objetivo es precisamente eso, maximizar la riqueza de los accionistas, que es lo que hace que al final tenga valor y que los inversores estén dispuestos a apostar sus recursos. Si no, no. Si IActive no hubiese demostrado en el momento en el que se le concedió que iban a tener capacidad de devolución, y además era un préstamo participativo, nosotros lo hacíamos a través de nuestra empresa Capital Riesgo, inversiones programadas, ¿de acuerdo? Donde lo que buscábamos era recuperar nuestra inversión y obtener la máxima rentabilidad posible. Éramos o somos una entidad bancaria y por tanto no regalamos la pasta, ¿de acuerdo? E igual ocurría con Invercaria, que trabajaba con fondos públicos y por tanto su objetivo era recuperar la pasta y obtener rentabilidad para seguir operando, para seguir apostando por nuevos proyectos. Por tanto, nuestro objetivo al final es que eso aporte valor, genere riqueza, ¿de acuerdo? Cuanto más, mejor, porque creceremos más y lógicamente nos estabilizaremos. Y todo eso hace que al final podamos disponer de una herramienta que suelen estar últimamente incluidos ya en esos ERP, que sería el cuadro de mando. Ese cuadro de mando que al final no deja de ser un instrumento de gestión que me permite visualizar y medir la estrategia empresarial. Es un instrumento sumamente útil y que en los años 2010, 2000 empezó a implementarse, a ponerse de moda y ahora es una herramienta que se utiliza con habitualidad en muchísimas empresas, donde nos permite analizar bajo 4 perspectivas distintas qué está ocurriendo y si con eso conseguimos o no los objetivos que nos hemos marcado y con esas estrategias conseguimos dichos objetivos, ¿de acuerdo? Y esa sería un poco la idea desde el punto de vista financiero de lo que pretendemos analizar, ¿de acuerdo? Bien, todo eso era un poco introducción, ¿de acuerdo? Para un poco ubicarnos, porque al final lo que vamos a hacer es seleccionar inversiones y cómo vamos a financiar esas inversiones. Para ello, ¿cómo he estructurado un poco el curso, lo que pretendemos analizar? Bueno, por un lado, yo sé que esto que tengo primero ya lo habéis visto, porque es un poco el plan de negocio, pero como decía Lázaro, al final tú puedes tener un plan de negocio brillante, con una idea brillante, pero como dice este libro, que yo recomiendo que leáis y que adquiráis, para aquellos que estéis especialmente interesados
en temas de montar un negocio y de que crezca. Bueno, pues este libro es sumamente interesante y que es verdad que yo, que tuve la ocasión de estar en esa empresa iActive, vi cómo efectivamente ocurría lo que aquí dice, ¿de acuerdo? El libro se llama El método Lean Startup, de Eric Ries, de Deusto, ¿de acuerdo? Luego, si queréis alguno, estáis interesados, lo tomáis nota, donde básicamente viene a decir que cuando uno se plantea ese plan de negocio y establece las estrategias, las cuantifica, hace planes financieros, establece proyecciones de tesorería, al final, eso no puede ser una foto fija, es decir, es cambiante. ¿Qué le pasó a iActive? ¿Y cuál era la bronca que yo tenía con la directora financiera, con la directora de Caja Granada de análisis de riesgo? Bueno, pues que ella siempre me llevaba al plan de negocio aprobado para conseguir el préstamo participativo de 1,5 millones que le dimos. Claro, la realidad es que iba cambiando. En 2010 nuestro negocio funcionaba bien y la evolución de iActive era buena, porque lógicamente las administraciones públicas funcionaban y cada vez tenía la posibilidad de implementar en más hospitales, en más bomberos, y por tanto íbamos replicando el negocio y estábamos planteándonos verlo a nivel nacional, es decir, iba bien. Pero ¿qué ocurrió en 2010? Como saben, pues tuvo una crisis que la administración dejó de contratar. Ese proyecto, pues lógicamente empezó a decaer. ¿Y qué implicó? Pues que los datos, la estrategia, los objetivos que nos habíamos marcado y que estaban cuantificados, bueno, pues ya no eran factibles. Habían cambiado, el escenario había cambiado. De hecho, ellos cambiaron de estrategia. Recuerdo los consejos de administración donde planteaban cambios de estrategia, cambios incluso de producto, ¿de acuerdo? Y se convirtieron en un factory software, es decir, que hacían software a medida para peticiones de clientes, que nada tenía que ver con el objetivo primigenio, que era replicar el software que se basaba en algoritmos genéticos para protocolizado en determinados aspectos, en determinados campos como la medicina, etc. Bueno, pues empezó a cambiar por completo. Claro, los números ya no eran los mismos. Y mi directora me decía, pero es que esto no tiene nada que ver. Por tanto, los hitos no se van a cumplir. Esto implica que no vamos a desembolsar más. Y decía, si tú no desembolsas, lo vamos a perder todo. Porque lógicamente el entorno había cambiado y por tanto, cuando uno genera una startup, como él dice, lo que hay que buscar es la evolución y lo que hace es una búsqueda continua de esas estrategias hasta que consigue cuál es la idónea, que no es de la noche a la mañana ni el planteamiento original, porque la evolución te va llevando a ir modificando, lógicamente tu estrategia objetiva. Si no lo haces así, morirás antes de tiempo, lo cual no significa que no muriera, que murió, pero lógicamente lo intentó de todas las formas posibles, pues lo conllevó, pues lógicamente ir adaptándote, que es lo que hay que hacer desde mi punto de vista. Bien, dicho eso, voy a hacer una breve referencia a la planificación, que yo sé que lo habéis visto, pero lógicamente tengo que conectarlo con lo que viene después, que es la planificación financiera, expresar en unidades monetarias lo que os han enseñado, que es lo que vamos a analizar desde el punto de vista del plan financiero, porque eso es lo que hacemos, expresar en unidades monetarias todos esos objetivos y todas esas estrategias. Eso es el planteamiento que nos vamos a hacer. Para ello es evidente que tenemos que conocer bien cuál es el proceso de planificación, cuáles son las fases, cómo se hacen, cómo se articulan los distintos planes, para al final cuantificar, para al final expresar en unidades monetarias, para al final valorar. ¿Qué es lo que hacemos? Si vosotros pensáis en términos históricos, lo que habéis visto en contabilidad financiera, bueno, pues al final lo que hacemos es captar la información, lo que hacemos es medir, lo que hacemos es agregar y lo que hacemos es valorar. Y valoramos mediante algún precio. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí, valorar, ¿de acuerdo? Para poder homogeneizar y poder utilizar la información. Si no, no podemos hacerlo, si no todo eso que tenéis desagregado en todo ese plan de negocio que puede abarcar, como decía los de iActive, su primer plan de negocio era 69 páginas, el último que me presentaron tenía 20. Es decir, que se iba reduciendo y eliminando cosas, centrándonos en lo fundamental y en lo cuantificado, porque al final es relevante tenerlo
cuantificado para poder decidir y ver la evolución y la flexibilidad que conlleva. Bien, nos centraremos en los presupuestos, cómo se elaboran, y en los dos últimos nos vamos a centrar, que es lo más importante, el plan financiero, en cómo se va a agregar esa información para llegar a una conclusión fundamental. Bien, que todo eso que hemos planificado, pues si con todo eso conseguimos ser viables, y por tanto el proyecto se va a afectar, o si por el contrario hay que cambiarlo, hay que modificarlo, introduciendo nuevas hipótesis o cambiando lo que sea, ¿de acuerdo? Lo cual no significa rechazar. Si la idea es buena, pues lógicamente se podrá flexibilizar y se podrá implementar buscando soluciones, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a la primera parte y vamos a definir, el concepto de planificación, que seguro que lo habéis visto en multitud de ocasiones, tal como aparece ahí. Al final, fijaros, la idea fundamental es que cuando nosotros vamos a planificar es siempre la misma. Primero, diagnosticar. Si tengo datos de dentro, pues todos los datos de dentro. Si no tengo datos de dentro, pues del entorno, del sector, a nivel de localización donde nos vamos a mover. Y por supuesto, datos macroeconómicos. Si nos planteamos ahora mismo buscar financiación para mi proyecto empresarial, la pregunta sería, ¿las entidades financieras españolas están dando mucha financiación, están dando mucho crédito o son restrictivos? Ahora mismo, ¿hay mucho crédito o será restrictivo? Pues es evidente que si analizamos los datos será restrictivo. Por tanto, va a ser difícil conseguir financiación. El tipo de interés, que es el mismo. ¿Cuál es el tipo de interés que está ofreciendo la banca española? ¿Cuál es el Euribor en este momento? Negativo, 0,011 esta mañana. Por tanto, negativo. Pregunto, si nosotros vamos a hacer un plan de negocio a 5 o a X años, la evolución del tipo de interés, ¿sabemos cómo va a ir la estructura temporal del tipo de interés? ¿Cómo se va a mover? Bueno, pues sabemos que se va a mover al alza, pero más o menos puede estar estable en torno a 0 durante los primeros años. 2-3 años se estima. No es que yo me lo invente, no es que el que está haciendo el plan de negocio se lo invente, que lo tiene que justificar. Y para eso, pues tenemos el FMI, tenemos la OCDE, proyecciones que hace la Administración Pública Española o a nivel Eurostat, a nivel europeo. Por tanto, yo no puedo inventarme los datos, yo los tengo que justificar. Y por tanto, son datos que lógicamente me van a afectar, porque si yo voy a financiarme de alguna manera, tengo que saber cuáles son los tipos, cuál puede ser la evolución. Y por supuesto, la financiación no toda se tiene que implementar el primer año del plan de negocio, sino que puede evolucionar, crecer y pedir en distintos momentos del tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, necesitamos datos del entorno. ¿Cuál va a ser la evolución económica de nuestro país? ¿Lo sabemos? ¿Nos afectará en nuestro plan de negocio la proyección que hagamos? Pues blanco y en botella. Si la proyección de evolución económica, pues lógicamente en estos momentos, ¿cuál es? Sabemos que el año 15, que fue año pasado y que ya lo conocemos, fue del 3,15 o 3,2, más o menos, ¿no? Para este año, para 2016, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Son más que el 15 o menos que el 15? Los economistas. Pues evidentemente menos. En estos momentos 2,7 el FMI que acaba de ajustar el gobierno de España. ¿De acuerdo? 2,7. Y para el año 17 también está la proyección. 2,5 aproximadamente. Por tanto, las proyecciones están. ¿Nos van a afectar en nuestro plan de negocio? Obviamente, si yo vendo o pretendo vender, yo qué sé, un software, lo que sea, pues va a depender de la evolución que en el entorno donde yo me vaya a mover, mis clientes se vayan a mover. Si la evolución es del 2007, donde crecíamos al 3 y pico, 4%, y China crecía al 10%, el 15%, pues evidentemente era una situación y ahora es otra. Por tanto, es evidente que son datos que tenemos que incorporar y que no podemos inventarnos. Y yo no puedo hacer proyecciones inventadas. Cuando uno habla de previsiones, y vamos a hacer referencia a ellas, puesto que estamos hablando de futuro, no nos podemos inventar las proyecciones, las tenemos que justificar absolutamente todas, porque si no, la entidad bancaria, yo recuerdo mi directora de riesgo decía, pero estos señores, ¿de dónde se han sacado estos datos?
Claro, lo tenemos que justificar y tienen que ser comprensibles. ¿De acuerdo? Bueno, pues bien, en base a esa información, yo tendré que hacer las proyecciones, fijar objetivos y determinar la estrategia, el camino a seguir, por dónde vamos a ir para conseguir esos objetivos. ¿De acuerdo? Bien, ese sería lo que vamos a hacer, lo que se supone que habéis estado haciendo y planteando en los módulos anteriores. Cuando hablaran de plan de empresa, supongo que mi amiga María José haría referencia un poco a cómo se construye el plan de negocio. ¿De acuerdo? Bien, yo como soy financiero, como decía Lázaro, y no he dado nunca casi nada de temas de organización de empresas, siempre he tenido un problema. Y es que el lenguaje de organización, el lenguaje estratégico, me costaba trabajo entenderlo, porque cuando leía distintos autores cada uno lo definía de una manera. Entonces, a mí me era importante entender qué era la estrategia, porque yo quería, lógicamente, establecer esa estrategia para conseguir mis objetivos en mi plan de negocio. Por tanto, yo tenía que planificar y proyectar hacia el futuro. Y para ello tenía que saber, bueno, pues ese lenguaje estratégico. Bien, entonces ahí tenéis la definición de estrategia de Johnson & Schur, que es uno de los autores que a mí me pareció más interesante. Y fijaros, si dejamos la primera parte y nos centramos aquí, que es lo que se ve mejor, al final dice que la estrategia, si lo expresa de forma simple, pues, y se explicita, es cuando asumimos la forma de declaración de intenciones que evidencien cuáles son las acciones, cuál es el camino que yo voy a seguir para conseguir aquello. Bien, yo recuerdo en ese plan de negocio de Active, bueno, pues todas esas estrategias definidas hasta la sociedad y se definían los fines, misiones y caminos a seguir, ¿de acuerdo? Y efectivamente lo entiendes porque lógicamente a la hora de conseguir, bueno, pues esos objetivos que no dejan de ser que mi proyecto sea viable, que genere solvencia y que genere rentabilidad, porque al final lo vamos a circunscribir, por lo menos desde el aspecto financiero, a esos objetivos tan básicos. Bueno, pues tenemos que entender cómo conseguir eso, hacia dónde seguimos. Bien, y luego en toda la parte de planificación siempre hacía referencia a un montón de términos que yo me hacía un lío que no terminaba de diferenciar unos de otros. Hasta que conseguí ese ejemplo que tenéis ahí, que es muy simple. Misión, pues algo así como muy genérico, muy filosófico. Bueno, pues ahí tenéis el ejemplo. Estar sano y tener buena apariencia. Pues algo muy filosófico. ¿De acuerdo? Bien, seguimos para abajo. La meta, algo más concreto, perder peso. Estoy gordo. Tengo que perder peso para tener buena apariencia. ¿Cuál es el objetivo? Coño, que me sobran 15 kilos. Me sobran 15 kilos. Ese es un objetivo. Objetivo cuantificado. Por tanto, no sirve que el objetivo sea, yo qué sé, no, tienes que cuantificarlo. Perder 15 kilos. ¿Cómo? ¿Cuál es la estrategia que vas a seguir? Pues niños, lo de siempre, pasar hambre y hacer ejercicio. Ese es uno de los caminos, podemos hacer otro. No aconsejable, pero a verlo hay. Por tanto, es evidente, ese es el camino a seguir para perder el peso. Y ahora, a partir de ahí, bueno, pues ¿cuáles son las tareas? Pues eliminar los postres, la mantequilla, todo aquello que es lo que más te gusta, pues eso, todo eso lo tienes que hacer desaparecer. ¿De acuerdo? Y ahora, como siempre, unido al tema estratégico, siempre el control. Y desde el punto de vista financiero, siempre igual. Yo tendré que controlar si todo aquello que yo me he planteado en ese plan de negocio es coherente. Y para ello tengo que controlar a priori y a posteriori. A priori, si consigo con esos números todo lo que me había marcado. Y a posteriori, cuando ya va llegando la realidad, pues ver si se cumple o no se cumple. Ha pasado. Por tanto, control. Por aquí, pesarme. Ese es usted y verifique que va perdiendo los kilos. Si no los pierde, haga usted otra cosa. ¿De acuerdo? Y por último, pues siempre unido a todo este tema, la gratificación. Si ustedes hacen bien las cosas, yo le pago más. ¿De acuerdo? Pues en este caso, si consigo perder los kilos, pues me compro un traje o algo así. ¿De acuerdo? Bien, eso sería un poco el lenguaje estratégico, que a mí me resultó bastante clarividente, porque cuando uno leía al final tenía un mare magnum de unos conceptos y otros que me generaban mucha duda. Bien, seguimos. Si ya hemos definido qué era la planificación, ¿cuáles son las principales características que tiene que tener? Seguro que lo habéis visto, pero me da igual. Tiene que ser integral. Cuando tú haces un plan de negocio, siempre tiene que abarcar todos los niveles.
desde el nivel, desde la Junta General de Accionistas o desde los propietarios hasta el último señor que está allí picando datos. ¿De acuerdo? Por tanto, tiene que ser integral, abarcar todos los niveles, desde el nivel global, el nivel por la Junta General de Accionistas, en nuestro caso, la asamblea, porque como sabéis, Caja Granada era una fundación y por tanto lo que había era una asamblea, al nivel estratégico que era el consejo, a nivel táctico donde estaban todos los directivos y el que picaba allí los datos, el que estaba en las sucursales. Y por tanto, esa sería un poco la estructura y tiene que abarcar ese plan de negocio y en los distintos planes que analizáis, que habéis visto el plan de marketing, habéis visto el plan de operaciones, el plan de recursos humanos, pues igual, tiene que abarcar todos los aspectos. Bien, también otra de las características fundamentales es que tiene que abarcar distintos periodos. Yo he traído ahí el plan de negocio de IActive en su día, ¿de acuerdo? Bien, se hacían proyecciones a 5 o 6 años y luego, por supuesto, mucho más desagregadas para el año a año, donde lógicamente teníamos mucho más nivel de desagregación. Pero sí es verdad que teníamos proyecciones a 5 o 6 años para analizar la viabilidad, para ver si el proyecto era o no era viable. ¿De acuerdo? Por tanto, podemos planificar a 10 años demasiado, 1, 5 y por supuesto nivel de detalle para el primer año del plan financiero, ¿de acuerdo? Bien, eso por otro lado. Y luego, ¿cómo se integra? Y esta es una idea importante, fijaros, vosotros han hablado de los planes, o han hablado del plan de marketing, mañana no sé si han hablado del plan de operaciones. ¿O han hablado del plan de operaciones? No. Bueno, al final el plan de operaciones no deja de ser, bueno, pues, cuáles son los factores productivos necesarios para conseguir lo que habéis hecho o planteado en el plan de marketing. Es decir, pues si mi producto es fabricar leche, ¿de acuerdo? Y hemos estimado que vamos a vender en ese plan de marketing, que lo habrán contado, cómo se hace tanto, bueno, pues necesitamos saber cuáles son los factores productivos, las operaciones, ¿de acuerdo? Lo que en GADE en dirección de operaciones, me parece que se llama, ¿de acuerdo? Bueno, pues algo así. Bien, entonces en cada uno de esos planes nosotros tendremos nuestros objetivos siempre vinculados a los fines, misiones y objetivos generales, ¿de acuerdo? Y también tendremos en cada uno de esos planes cuáles son las estrategias y las tácticas a seguir. A partir de ahí, ¿qué es lo que habéis visto hasta ahora? Esto es lo que nosotros deberíamos analizar y que en algunos de ellos habréis visto en el plan de marketing, supongo. Elaboraremos los programas. ¿Qué entendemos por programa? Pues aquí lo tenemos, sería la asignación de recursos físicos y humanos necesarios para conseguir esos planes. O sea, hay que cuantificar. Si yo he dicho que mi objetivo en marketing es vender pues no sé cuántos litros de leche, pues para ello necesitamos pues tantos vendedores, tantos litros de leche, tantos envases. Es decir, tenemos que determinar en unidades de cantidad cuáles son lo que yo necesito para conseguir esos objetivos. Por tanto, eso implica cuantificar. Y por último, ¿qué es lo que yo me voy a centrar al final? ¿Qué es lo que a mí me interesa? El presupuesto de capital o el presupuesto de tesorería, que es lo que desde el punto de vista más financiero luego se utiliza, que es lo que tú llevas allí a una entidad bancaria donde valida si aquello tiene sentido, si aquello está bien, es lo que analiza la directora de riesgo con sus modelos, los presupuestos, las proyecciones. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí lo único que vamos a hacer es valorar, homogeneizar, expresar en unidades monetarias lo que hemos programado. Por tanto, si yo he programado que voy a vender tantas toneladas de leche, pues eso va a suponer que si cada tonelada vale no sé cuántos euros, pues vamos a tener una cifra de negocio de tanto en euros. ¿De acuerdo? En euros. Por tanto, al final el presupuesto ya no conlleva más proyección que saber el precio, valorar, lo que me permite tenerlo todo valorado y expresado en euros, en unidades monetarias. Y a partir de ahí ya podemos construir, por lo que sabéis, un balance, una cuenta de resultados, o lo que vamos a ver aquí, el presupuesto de capital o el presupuesto de tesorería, que es lo más habitual, que es lo que más se usa desde el punto de vista de las entidades bancarias para sancionar, para decir si apuestan o no apuestan por ti. ¿De acuerdo? La idea es fundamental, como bien sabéis, que es vuestra tarjeta de presentación, lo que hace convencer a la gente por apostar y los números. ¿De acuerdo? Como decía mi amigo Lázaro, los números son importantes. ¿De acuerdo? Bien. Me he pasado.
como decíais, los planes tienen que estar cuantificados y ser flexibles. Os decía lo que decía ese manual, ese libro. Al final, yo puedo establecer, en función de la información que tengo hoy, que me he dejado el pellejo, que he usado los métodos de proyección más sofisticados del mundo mundial, y haber hecho, bueno, pues todo un riguroso estudio sobre la evolución de cómo va a acontecer mi negocio en los próximos años. ¿Qué es lo que le pasaba a Active? Pero claro, si se te cae el propio producto, que era lo que le vendíamos a la administración pública, pues chicos, hay que cambiar. Hay que cambiar de estrategia y hay que cambiarlo todo. Y por tanto tienen que ser flexibles. Si no, esto pues, no sirve absolutamente para nada. Eso, con la dificultad que conlleva, que tú tienes que ir a la entidad bancaria o a quien te ha dejado la pasta y convencerlo de que ha cambiado la situación, pero tu proyecto sigue siendo viable. Porque si no, te retira la pasta. Y además es muy fácil, porque la mayoría de los préstamos participativos en los que nosotros estábamos, pues no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de Candor Graphic. ¿Habéis oído hablar de Candor Graphic? ¿No conocéis Candor Graphic? Y al actor, el marido de Melanie Griffin, ¿cómo se llamaba? Español, Antonio Banderas. ¿Conocemos a Antonio Banderas? Bien, pues Antonio Banderas creó Candor Graphic en Granada, que se dedicaba a temas de animación, dibujo animado. Bien, pues nosotros participábamos ahí con otro préstamo participativo, ese nos hundió. En ese sentido, bueno, pues si la evolución de Candor era solo dibujo animado, pues después va a ir cambiando y abarcando otros aspectos. Por ejemplo, Neuron Pharma, ¿la conocéis? En Granada, aparte de Puleo, hay más, ¿eh? Neuron Pharma, ¿la conocéis? Es una empresa que está en el parque tecnológico, es una biotecnológica. Bien, esa pasó igual. Nosotros también éramos destinados de la universidad que pasó a una startup donde nosotros entramos con nuestro capital de riesgo. Esto sí lo habéis oído hablar porque sabéis que aquí en Granada se está desarrollando un fármaco para el Alzheimer. ¿Sí lo habéis oído? Bien, pues fijaros qué curioso. Ese era su objeto, su producto, y le ha ido bien y ya ha patentado. Pero a la misma vez diversificó y se inventaron una cosa que es alucinante. Y era que unos peces, no sé qué peces son, no sé su nombre, eran capaces de generar a través de la heces plástico biodegradable. Y era espectacular. Tú tocabas el plástico y era plástico. Era plástico, transparente. Fijaros, de ahí, del tema del Alzheimer, al tema de los peces, donde no estaba, mi directora financiera se volvía loca. Dice, ¿pero esto qué tiene que ver con lo que a mí me pusieron? Y dice, chica, ¿qué cualidad eres? Pues tú no te das cuenta que esto tiene una proyección diferente. Vamos a cambiar el si no, claro, me decía, este hito no lo va a conseguir. Porque era así como muy... Bueno, chiquilla, vamos a ver el hito, vamos a analizarlo y si con esto a lo mejor conseguimos sobrepasar ese hito. ¿De acuerdo? Con lo cual, evidentemente, es difícil. Los directivos de las entidades bancarias son, lógicamente, asumen riesgos y cuando están haciendo apuestas por sectores como el de la inteligencia artificial, que era el caso de Active, o el caso de Neuron, que evolucionaba de muchas maneras distintas, pues lógicamente los nervios empiezan a aflorar, porque lógicamente hay responsabilidad. Si se perdía el dinero, era el dinero de los depositantes y por lo tanto es evidente que es arriesgado. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta su visión. Bien, seguimos. ¿Cuáles son las fases? Yo aquí tampoco voy a entrar mucho porque seguro que lo habéis visto, pero bueno, un poco, fijaros, nosotros hacemos el diagnóstico tal como hemos definido, fijamos objetivos, ¿de acuerdo? Y tercero, sí que aquí sí que me voy a adentrar. Hacemos proyecciones en base a los objetivos que nos hemos marcado. Y yo que decía que las proyecciones me las invento. Las proyecciones yo digo, pues voy a estimar 10, pues voy a 20, no 30, no se puede hacer así. Vosotros sois economistas, vosotros habéis visto, los que lo sean, habéis visto una asignatura que se llama econometría o métodos cuantitativos, como la llamen ahora. ¿Y qué os han enseñado ahí? Pues que hay algoritmos, que hay métodos científicos que permiten proyectar y que tú no te lo puedes inventar, porque lógicamente eso no tiene sentido.
Bueno, yo he hecho aquí una clasificación que era clásica en su día, donde podíamos ver cuáles son los métodos que podemos usar en función de que sea a más largo plazo o a más corto plazo, en función de que los datos que tengamos disponibles, pues se pueda usar un método u otro. Bien, estos que tenemos aquí, los métodos cualitativos, que seguro que habéis oído hablar de ellos, son métodos que se basan en juicio de opinión, de expertos. Por tanto, básicamente, ahí no tenemos datos de pasado y lo que hacemos es utilizar gente que sabe, pero no cualquiera. Lógicamente dependerá la calidad de la proyección pues, de los tíos que hayas contratado. Y si no es lo mismo contratar un Nobel que a José María de la Torre, ¿de acuerdo? Por tanto, por muy especialista que yo pueda ser en cualquier cosa, pues evidentemente el experto tiene que ser alguien que realmente sepa de lo que habla. Y dentro de esos, pues ahí tenéis unos cuantos, desde el brainstorming, que era el más fácil, al método Delphi, el método de impactos cruzados, y aquí aparece uno que es lógica difusa, que es lo que se utiliza en inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Al final, esa lógica difusa lo que te permite es incorporar la incertidumbre que existe en el mundo económico. El mundo económico no es exacto, es incierto, y por tanto, la lógica difusa, que es lo que utilizaban los algoritmos que planteaba Active, y que, como saben, aquí en Granada, en la Universidad de Granada, tenemos una facultad de informática muy puntera, de las primeras de España y de las 40 mejores del mundo, ¿de acuerdo? Bien, pues son especialistas en inteligencia artificial. ¿Y para qué se utiliza? Bueno, pues hemos dicho el caso de Active, pero aquí son especialistas también en robots, ¿de acuerdo? La inteligencia artificial se usa en robots y también en proyecciones, en predicción. Pues nosotros, por ejemplo, trabajamos en predicción de riesgo de insolvencia. Y son modelos que te permiten incorporar esa incertidumbre. La lógica difusa, ¿de acuerdo? Bien, y luego tenemos los cuantitativos, que es lo que vosotros supongo habéis profundizado más en econometría, ¿de acuerdo? Tenemos desde los basados en el método de descomposición, en datos retardados, ¿de acuerdo? Univariantes, bueno, pues a los métodos de regresión, análisis multivariantes, ¿de acuerdo? Ahora mismo tenemos datos de panel, todos esos modelos que vosotros habéis visto. ¿Qué implica esto? Porque cuando hablamos de proyección, cuando hablamos de presupuesto, cuando hablamos de plan de negocio, yo no me puedo inventar. No lo podemos inventar, los datos. Tenemos que ser rigurosos. Y por eso a los economistas los contratan para que hagan los planes de negocio, para que le den la justificación de las variables que no tiene por qué saber un señor ingeniero o porque no tiene por qué saberlo un abogado que haya tenido la idea de negocio. Vosotros sí, sois los técnicos y por tanto debéis de saberlo. Vosotros sois técnicos, sois legales. ¿Vale? Se supone que somos los técnicos, se supone que somos los que debemos de construir algo sensato, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tenemos los distintos modelos y algunos otros más que son más sofisticados y que hay que adaptarse lógicamente a qué. Como de todos estos modelos que tenéis, ¿cuál vamos a utilizar? Bueno, pues lógicamente tenemos distintos criterios a la hora de seleccionar. Hemos dicho que los métodos cualitativos, bueno, pues son más adecuados para proyectar a largo plazo, porque los métodos más cuantitativos, pues lógicamente sabemos que a medida que lo alejamos en el tiempo dejan de ser ciertos, dejan de ser rigurosos. ¿De acuerdo? Por tanto, si vamos a hacer proyecciones a más largo plazo, pues sabemos que los métodos cualitativos pueden ser más interesantes. Lógicamente, ¿qué datos necesitamos? Si yo quiero usar un método econométrico, pues lógicamente necesito datos del pasado, porque si no los tengo no los puedo utilizar. ¿De acuerdo? Por tanto, es evidente que en función del dato, de los datos que tengamos, usaremos uno u otro. Otro criterio, pues por ejemplo, la precisión que queramos darle, ¿de acuerdo? Y el coste de implantación, la dificultad o el tiempo de elaboración. Todos ellos criterios a tener en cuenta desde la diversidad que hemos planteado. Y hay algunos que no he puesto ahí porque si no se hace muy pesado. Bueno, por tanto, ¿qué implica esto? Porque a la hora de proyectar tenemos que basarnos en algoritmos que sean buenos, adecuados y que nos permitan justificar todas esas proyecciones, que yo no me las esté inventando, que sea convincente, ¿de acuerdo? Bien, eso los de Active sí que lo hacían muy bien. Eran informáticos y además eran gente que controlaba muy bien todos los modelos estadísticos, ¿de acuerdo? Bien, perdón. Aquí otra cosa, otra idea interesante. No.
Bien, eso es lo que estamos viendo de las previsiones. Y ahora, cuando uno hace un plan de negocio y está proyectando en función de la información disponible y ha usado un método el más adecuado, por muy sofisticado que sea, la pregunta que nos debemos de hacer es: lo que yo estoy proyectando con esos sistemas, con esos modelos, que pueden ser muy complejos y que pueden ser precisos, tiene que ser, pregunto, necesariamente lo que yo ponga como objetivo en cuanto a ingresos por venta proyectada a futuro, o en cuanto a rentabilidad, o en cuanto a productividad, tiene que necesariamente coincidir lo que yo he proyectado con esos sistemas complejos con lo que yo me marco como objetivo, o puede haber algún gap, puede haber alguna diferencia. Pregunto. Sí puede haber diferencia, pero tengo que justificarla. Es evidente que puede, y no pasa nada, que puede haber diferencia entre lo que yo estimo con el modelo más complejo y más justificado y luego lo que yo pongo como objetivo. Ahora, eso sí, si yo estoy poniendo más o menos, tendré que decir por qué. Si yo estoy poniendo más es porque a lo mejor soy más activo. Imaginaros, yo uso datos del pasado y he proyectado a futuro en base a la información del pasado. ¿Significa que el futuro necesariamente tiene que ser como el pasado? Pues no, porque yo puedo cambiar, o puedo establecer estrategias, o puedo incidir en el mercado a través de, yo qué sé, campañas, lo que sea. Por tanto, puede haber diferencia, puede haber ese gap. Pero eso sí, tengo que explicarlo y que quien lo lea esté de acuerdo con aquello, que sea coherente, ¿de acuerdo? Todo cuantificado. Yo insisto, aquí ya no estamos hablando de filosofía, aquí estamos hablando de números. Hay que cuantificar, si no, esto no sirve para nada. Bien, ahí ya lo he pasado. Estábamos ahí y ya nos vamos a la generación de estrategia y a su elección. Bien, eso es lo que sería un poco la parte financiera cuantificada, ¿de acuerdo? Y por último, antes de empezar lo que realmente me interesa, fijaros un poco cómo se articulan los planes. Cuando llegamos aquí, programamos y presupuestamos. ¿Qué le falta a esto? Pues le falta los programas y los presupuestos. ¿En qué me voy a centrar yo? En los presupuestos. Pero lógicamente los datos no salen de la nada. Yo recuerdo en los años 90, cuando yo empecé a investigar cosas nuestras y a publicar cosas de proyecciones y a analizar cuáles podrían ser los modelos más idóneos para proyectar y analizar riesgos de insolvencia. Bien, yo recuerdo que entonces contactábamos mucho con empresas y ellos siempre nos decían lo mismo. De hecho, tuvimos un proyecto muy bonito, que era un ERP, de esos que os he hablado antes, que era ERP Alhambra. Era de aquí de Granada, la empresa de software de Granada, que diseñaba un software de esos que hemos planteado y que he dicho anteriormente. Y quería introducir la planificación financiera como módulo, que por ejemplo SAP, que es uno de los ERP más importantes que hay en el mundo, y que yo en alguna ocasión mandé a algún alumna a hacer ese máster de SAP que duraba un año. Fijaros el grado de complejidad del programa, duraba el máster un año, y en esa mujer no tenía nunca problemas de paro, jamás. Desde que terminó el máster, le salió un trabajo en Barcelona, en no sé qué empresa multinacional. Se cansó y se vino aquí a Granada, cerveza Alhambra. Se volvió a cansar porque se peleó con el novio y se fue a Madrid. Ningún problema. Por tanto, es verdad que son sistemas complejos, que su aprendizaje era difícil, pero una vez aprendido, pues da juego. Bien, entonces, se iba a meter esto allí. Y claro, al final, ¿ellos qué querían? ¿Qué nos pedían urgentemente? ¿Qué es lo que le pedían los empresarios? Un presupuesto de tesorería. Ellos querían los flujos de caja proyectados. Y yo decía, pero ¿cómo coño lo vas a estimar si no has hecho el resto? Que no puede salir por ciencia infusa, que tú no puedes decir, la proyección de tesorería va a ser tanto. Coño, ¿y de dónde lo has sacado? Tendremos que basarnos en algo, y ese algo es todo eso que os han contado antes. Yo creo que estoy insistiendo, ¿no, Iván? O sea, que no nos podemos inventar las cosas que me pueden pedir, que lo que quieren es la parte de flujos de caja, porque tienen problemas de liquidez, y eso es lo que más necesitan gestionar, pero lógicamente eso no puede salir de la nada, no puede salir inventado, te lo tienes que planificar, tiene que salir de algún sitio. Pues así es como se integra todo eso que os han contado, ¿de acuerdo? Bien, ahora, una vez que hemos visto, por Dios, qué bueno esto. Bien, una vez que hemos visto esto, vamos a centrarnos en lo que a mí me interesaba, lo que yo venía a contaros, que eran los presupuestos, la cuantificación. Eso era, yo soy incapaz
de dar un plan financiero sin antes contar que las cosas no surgen por amor al arte. Que lo que van a contar todos esos módulos que os han dicho es cierto. Y que eso se vincula aquí. Y aquí concluye. Una última fase de la planificación es cuantificar en unidades monetarias, presupuestar y ver la coherencia de todo aquello que habéis puesto allí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a centrarnos en cómo lo vamos a hacer. Voy a poner distintas transparencias. La idea es siempre la misma, de lo más fácil un poco a ir metiendo más detalles. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a expresar, a trasladar todo eso que hemos planificado, que tenemos en los distintos planes, lo vamos a cuantificar en unidades monetarias, lo vamos a tener todo expresado en unidades monetarias, valorado, y lo vamos a agregar. ¿Dónde los vamos a agregar? ¿Dónde está el plan financiero? Aquí, en ese presupuesto de capital, en esos presupuestos operativos y en ese presupuesto de tesorería. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Agregado todo lo que nos habíamos planteado en los planes, que en términos financieros se van a agrupar en estas dos estrategias y en esa política. Todos datos que ya tenéis en los planes. Lo que vamos a hacer es trasladar los cuantificados, esa información aquí. Y en este caso, lo que vamos a hacer es un documento contable, como cuando hacéis un balance. Vosotros, para hacer un balance o una cuenta de resultados, como estáis aquí muchos de GADE o de FICO, sabemos que para eso, en un balance, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguir decir que al 31 de diciembre del año X, pues los activos no corrientes ascienden a 10 millones de euros? ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué hay detrás de eso? No sé, Antonio. Evidentemente, nosotros hemos ido registrando día a día todas las operaciones en un libro que se llama Diario, ¿de acuerdo? Y al final tú tienes un botón, bueno, vosotros lo hacéis llamar no en los exámenes, pero hay un botón que dice balance. Y lo que hace es agregar, ¿sí? Y entonces os lo da una estructura, pues que es el que dice el plan de cuentas o cualquiera que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Por tanto, eso es lo que voy a hacer. Yo tengo todo desagregado en los planes. Lo voy a agrupar desde el punto de vista financiero en la estrategia de capital, estrategia financiera y política del circulante, junto con datos del pasado que me van a hacer falta. ¿Qué voy a recoger aquí? Todas las inversiones que tengamos previstas en todos los planes que tenemos desagregados. Desde el plan de marketing, el plan de operaciones, el plan de lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues yo lo voy a poner ahí, mis inversiones. Y ahora, ¿cómo vamos a financiar eso? Pues lógicamente lo hemos establecido en el plan financiero, ¿cómo vamos a financiarlo? ¿Cómo vamos a financiar pues, lo que tengo en el plan de marketing? ¿Cómo vamos a financiar lo que tenía en el plan de recursos humanos? Lo que sea. Por tanto, aquí agregamos todas las inversiones y todas las fuentes de financiación, todas, ¿de acuerdo? Una tras otra, en esa estrategia de capital. Lo siguiente, fundamental, ¿qué vamos a hacer con los recursos generados? La pregunta sería, para alguien de derecho, para esta mujer, ahí con el móvil de alguien de derecho, ¿qué son los recursos generados? ¿De derecho? No, entonces, si no me contesta, ¿legales? Sí. No, eso no me sirve. Una chica de cuarto con su no me da eso. ¿Y tú? ¿Cómo lo definirías? Oh my God. ¿Ahí el cuarto? Sí. Hablamos de recursos líquidos. Dilo que tú creas. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué son los recursos generados? ¿Qué es la autofinanciación? ¿Cómo lo defines? Lo que genera con la actividad política que yo necesito. ¿Vale? ¿Algún detalle más? ¿Cómo lo dirías? Claro, tú lo mismo. El resultado de ejecución menos amortización y pérdida, ¿no? A ver, ¿tú cómo lo definirías, amiga? Aquí mi amiga dice que los recursos generados era igual Lo que yo he dicho, resultado del ejercicio al resultado menos amortizaciones y deterioro. técnica
Menos deterioro. Bueno, más. Ya no sé. ¿Más o menos? ¿Menos? ¿Quién dice menos? ¿Todo el mundo? ¿Cómo voy a suspenderlo? Más. Más. Bien, en definitiva, ¿qué entendemos por recursos generados? Son todos aquellos recursos que ha generado la empresa que no proceden de nuevas aportaciones de los socios ni de nuevo endeudamiento, es decir, que lo ha generado en el desarrollo de su actividad. Por ello, cuantitativamente se calcula, como ha dicho vuestra compañera, pero con el más, es decir, el resultado. ¿Por qué le sumo la amortización técnica? ¿Por qué le sumabais la amortización técnica, Iván? Porque no supone pago. Porque no supone pago y porque no tiene una aplicabilidad inmediata. Recuerden que la amortización técnica es un coste, y yo cada vez que vendo a lo que me dedico voy recuperando la inversión a largo plazo, que no la sustituiré hasta que no haya consumido toda su vida útil. ¿Qué significa eso? Que cada vez que voy vendiendo voy recuperando todas las inversiones que yo fui haciendo y que no tienen una aplicabilidad inmediata, por tanto puedo emplearlo en lo que considere, ¿de acuerdo? Por tanto podemos darle esa utilidad, más la amortización y los deterioros, pues por la misma justificación, porque son pérdidas reversibles que surgen en función de valoraciones de mercado, ¿de acuerdo? Pues deterioro de las inversiones, o deterioro de la existencia, o deterioro de lo que queráis, ¿de acuerdo? Por tanto, esos serían los recursos generales. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Bueno, pues al final, ¿qué tenemos aquí en esa estrategia financiera? Pues lo que vamos a decir es nuestra política de dividendos. ¿Quién hay de FICO aquí? ¿Hay alguien de FICO? Bien. ¿Vas de dirección financiera 2? Sí. ¿Viste la política de dividendos? Sí. ¿Viste la relevancia que tenía en el valor? Sí, pues lo he dado yo. En nadie no lo ven porque no dan tiempo, pero a vosotros sí. Es decir, que la política de dividendos, al igual que la estructura de capital, la política de endeudamiento, aporta valor, tiene impacto en el valor, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, lo que estamos planteando ahí es qué vamos a hacer con lo que ganemos, si se lo van a llevar los accionistas, si se van a quedar dentro, ¿de acuerdo? Por tanto, esa sería la estrategia de capital. Y por último, pues aquí tenemos todo lo relacionado con los pasivos y activos corrientes, cómo le vamos a cobrar a los clientes, cómo vamos a pagar a los proveedores. Todo eso lo tenéis, obviamente, en vuestro plan de marketing o en vuestro plan de operaciones. Al final lo que estoy diciendo es que en el plan financiero, estos son los datos de entrada, que ya están en esos planes, y los vamos a agregar aquí. Y todo eso desagregado, pregunto, ¿vosotros creéis que todo eso es como el diario? Si vosotros pensáis en el diario de una empresa, ¿lo habéis visto alguna vez? Son tochos y tochos de movimiento. Una empresa hace millones de movimientos en un año, ¿de acuerdo? Entonces, si yo os preguntara, con el diario podemos detectar, podemos saber si la gestión que ha hecho la empresa ha sido buena o mala. Evidentemente no, tendréis un tocho así, salvo que seáis linces, que podamos leer 1 millón de folios y sobre eso extraer conclusiones de diagnóstico, pues lógicamente, evidentemente no. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos con todo ese millón de datos? Los agregamos. ¿Y dónde los agregamos? Pues en un balance, en una cuenta de resultados, o en el estado de flujos de efectivo, o en la memoria, como queráis. ¿Eso qué implica? Que eso es lo que voy a hacer. Todo eso desagregado y cuantificado que tenemos en los planes, y que ahora lo tengo ahí agregado, pero desbaratado, pues me lo llevo aquí. Y el primero que vamos a ver, que es fundamental desde el punto de vista financiero, es el presupuesto de capital. ¿De acuerdo? El presupuesto de capital vamos a recoger dónde vamos a invertir y cómo nos vamos a financiar, y si nos sobra o nos falta. Es decir, si tenemos un déficit y por tanto no voy a poder llevar a cabo mi proyecto, mi plan, o si me sobra por los costes de oportunidad que conlleva tener recursos ociosos. Por tanto, ese sí me va a sancionar, ese sí que me va a decir si todo lo que yo he proyectado en términos de objetivos en los distintos planes, bueno, pues tiene sentido, son coherentes o no son coherentes. Eso lo vamos a elaborar con criterio de devengo. ¿Dónde están mis juristas? ¿Qué es devengo? El devengo es cuando se hace exigible el pago de un tributo concreto. O no, cuando el
cuando el tributo se hace efectivo, luego la exigibilidad otra vez. No, a ver, bueno, él lo está vinculando a un tributo. Por ejemplo, yo voy a liquidar con la Hacienda mañana mi IRPF y voy a pagarle a Hacienda, bueno, pues 3 días después, o X días después. Cuando se devenga el impuesto, o el devengo a qué corresponde, y el pago a qué correspondería, si lo quiero ver desde el punto de vista del impuesto. Eso ya lo tengo un poquillo más nublado. Bien, a los de GADE, es igual, vamos a hacerlo de una manera más simple. Yo puedo comprarme 7 kilos de patatas y decirle a mi verdulería que le pago dentro de un mes. ¿Sí? Entonces, los 7 kilos de patatas que me costó 10 euros, ¿cuánto se devengan? El día que me las llevo. ¿Y cuándo se convierte en flujo de caja? Cuando lo pague. Por tanto, una cosa es el devengo y otra cosa es el flujo de caja. Bien, pues si pensáis, por ejemplo, en contabilidad o en el impuesto sobre sociedades, lo que queráis, si pensamos, nosotros hacemos la cuenta de resultados o el balance siguiendo qué criterio. Devengo. Cuando tú tienes un balance o cuando tú tienes una cuenta de resultados, el criterio que habéis seguido es el de devengo. En cambio hay otro estado que convierte devengo a caja. ¿Cuál es? Dilo, creo que te estás animando. Sería el estado de cambio de efectivo. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí exactamente igual. Fijaros, vamos a hablar de devengo ahí y aquí de flujos de caja. Y ahí de flujos de caja. Vamos a proyectarlo todo siguiendo movimientos de cobro y pago, que es el que va a recogerlo absolutamente todo. Absolutamente todo. Es el que me va a sancionar y va a determinar si todo eso que yo he proyectado aquí, que lo tenía totalmente desagregado, si eso es sensato, si eso es coherente, si con eso consigo objetivos de rentabilidad, de solvencia, de productividad. Todo eso que viste en análisis de estados financieros. ¿De acuerdo? Son indicadores que se pueden aplicar exactamente igual con datos proyectados que con datos históricos. Exactamente igual. ¿De acuerdo? Bien. Este sería el esquema más simple. Otro esquemilla igual. Fijaros, la idea es la misma. Primero, los datos agregados. Fijaros, siempre vamos a trabajar. Claro, eso es una empresa industrial, en una empresa que fabrique algo. Trabajaremos primero en unidades de cantidad y luego en unidades monetarias. ¿De acuerdo? Fijaros, todo esto sería información en términos desagregados que vamos a ir pasando, pues todo ese plan de marketing pues lo vamos a llevar al presupuesto del área comercial, toda la parte de operaciones lo vamos a llevar a los presupuestos operativos, etc. Primero unidades de cantidad y las unidades monetarias. Y a partir de aquí, ¿cuál es el orden? ¿Cuál es el orden que vamos a seguir para construir el presupuesto de capital, que era devengo, o el presupuesto de tesorería, que era flujos de caja? Pues bien, la primera magnitud que vamos a calcular se llama autofinanciación, es decir, los recursos generados, que lo vamos a obtener contrastando los ingresos proyectados menos los costes necesarios para obtener esos ingresos. ¿De acuerdo? Y a eso le sumaremos amortizaciones y deterioros, como decían vuestros compañeros. Por tanto, la autofinanciación, que va a formar parte del presupuesto de capital. Bien, si yo genero recursos, suficientes y los dejo dentro, los dejo para crecer, no los distribuyo, ¿qué será? ¿Una inversión o una financiación? Vamos. Si no, nada. Sería resultado de ejercicios anteriores. Luego ya lo llevarás donde tú quieras. Por tanto, es evidente que si generas recursos es más financiación y además es la más barata. ¿Vale o no vale? Por tanto, es evidente que eso formará parte de las fuentes de financiación. Por tanto, ¿qué implica eso? Que todos esos datos que yo he agregado ahí va a aparecer en el presupuesto de capital como fuente de financiación si es positivo, claro. Por tanto, todo eso se va a agregar ahí. Siguiente variable que voy a calcular, que a mi amigo Iván le encanta, es la variación del fondo de maniobra.
lo primero que nos vamos a plantear es qué es esa cosa y si es una inversión o si es una financiación. Venga, a ver. ¿Tú qué crees? ¿Qué es el fondo de maniobra? Fijaros que lo tenéis ahí. ¿Qué recoge? Pues todo lo relativo a activos y pasivos corrientes. Todo lo que hemos estimado en cuanto a clientes que se van a quedar pendientes de cobro. Todo lo que hayamos estimado en cuanto a pago a proveedores, que se quedan al final del periodo pendiente. Todo lo relativo a activos y pasivos corrientes van a estar ahí, en esa magnitud. ¿Y esa magnitud qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Y por qué está ahí? ¿Es una financiación? Que no. Que entonces si no es blanco, que no lo sabe. No, depende de cómo sea la variación. Por aquí apuntan que depende de cómo sea la variación, si es positiva. Es decir, primero, ¿cómo calculamos el fondo de maniobra? Activos, creo que eso no se olvida nunca. Activos corrientes menos pasivos corrientes. Entonces, si los activos corrientes superan a los pasivos corrientes proyectados, será positivo y entonces inversión. Y si es al revés, financiación. Bien. Entonces, Iván, ¿qué os decía yo a vosotros en cuarto hace 3 días? ¿Vosotros vais al mercado y decís que os dé 1 kilo de fondo de maniobra? ¿Esa inversión la habéis visto alguna vez? ¿Eso existe? Yo puedo invertir en fondo, eso es una inversión como un edificio, un ordenador, un casco, una tablet. Es un parámetro que lo hemos inventado los contables. Por tanto, ¿dónde invertimos? Pues invertimos en existencia, invertimos en clientes o en tesorería, pero no en fondo de maniobra. Por tanto, cuidado. Si es verdad que es una magnitud que calculamos y que agrega todo eso, pero tú inviertes en existencia, tú inviertes en clientes o tú te financias con proveedores, ¿de acuerdo? Bien, ¿por qué lo calculamos? Bueno, porque en el presupuesto de capital, en lugar de tener desagregado todos sus componentes, existencia, clientes, proveedores, tesorería, pues lo agrupamos ahí. Y efectivamente, si es positivo, pues indica que aplico recursos, como estabais diciendo vosotros, pero ese parámetro sé que donde invierto es lo que tiene debajo, la existencia o los clientes, no es ese parámetro que me he inventado. O al revés, ¿de acuerdo? Si es negativo, indica que me financie, que los proveedores me están financiando algo, ¿de acuerdo? Bien, ¿y para qué servía fundamentalmente ese parámetro también? Si yo os pregunto, ¿cómo convertimos devengo a caja? ¿Cómo convertimos los ingresos en cobros? ¿Cómo lo hacéis? Porque es fundamental en el presupuesto de tesorería proyectar cuáles son los cobros previstos, los flujos de caja, cómo los calcular. Con previsiones de venta. Efectivamente, yo lo que voy a hacer es la proyección de los ingresos, en unidades monetarias, y todo lo que he vendido lo he cobrado. No. La previsión del cliente. Muy bien. Yo tendré en mi plan de ventas proyectado según el objetivo de cobro al cliente, cómo le voy a cobrar en función del tiempo que vayamos proyectando. Por tanto, ¿cómo determinamos los cobros por venta? Va a ser igual a todo lo que haya vendido estimado para ese periodo, más lo que estimo que voy a tener de clientes iniciales y menos los clientes finales. Eso te va a dar todo lo que has cobrado en un periodo. Por tanto, fijaros, esa magnitud de fondo de maniobra es la que luego me va a permitir convertir devengo a caja. ¿De acuerdo? Devengo a caja. Bien, presupuesto de tesorería. Y el de capital, donde tendremos con criterio de devengo todos los datos agregados que me va a permitir sancionar. ¿De acuerdo? Además, podremos elaborar cualquier otro estado proyectado. Lo mismo que habéis visto en términos históricos. Yo puedo hacer un balance, puedo hacer una cuenta de resultados, puedo hacer lo que yo quiera. Una vez que tengo todos los datos y los tengo bien agregados y bien estructurados, puedo hacer lo que quiera y de esa manera diagnosticar. Poder decir si voy a ser solvente, si voy a ser rentable, si soy productivo, etc. ¿De acuerdo? Y además me va a permitir saber si mi plan de negocio es viable financieramente. Es decir, si yo, con las fuentes de financiación que he proyectado,
son o no suficientes para las inversiones que yo tengo previstas en ese plan de negocio. ¿Qué es lo que me permite decir? Bueno, pues el plan de negocio es viable, por tanto, adelante. Si por el contrario el plan de negocio sale inviable financieramente, me falta el recurso, pues evidentemente lo tendré que revisar o cambiar. ¿De acuerdo? Bien. Seguimos. Bueno, este sería lo mismo, luego como las transparencias os las dejan un poco el mismo esquema, pero cómo se relaciona y cómo se convierte de lengua a caja. La idea es exactamente la misma. Bien, esto sí que lo vamos a ver por una cuestión muy simple. Fijaros, yo, esto supongo que lo habéis visto en análisis de estados financieros, yo voy a estructurar el presupuesto de capital de una manera muy concreta, y es que en función a como yo estructuraba o estructure la información histórica, voy a hacer o voy a estructurar la proyectada, para que luego pueda comparar, para que luego sea fácilmente comparable. Fijaros, entonces, yo los activos y por tanto las inversiones y lo que me va a aparecer en el presupuesto parcial de inversión del presupuesto de capital, donde tengo recogido todas las inversiones en todos esos planes que hemos previsto, bueno, pues las voy a agrupar de esta manera. Vamos a diferenciar entre activos y corriente y no corriente, y dentro de ellos aquellos que considero necesarios de los que no lo considero necesario. Es decir, no sé si en análisis lo llamáis de explotación o lo llamáis algo parecido. ¿De acuerdo? En definitiva, lo que voy a hacer es agrupar, según sean inversiones necesarias para desarrollar mi actividad, del resto, de lo que sea. ¿De acuerdo? E igual ocurre con los pasivos. Fijaros, yo dentro de los pasivos voy a diferenciar pues los proveedores que son necesarios para desarrollar mi actividad, pues de unos acreedores cualquiera, que no tengan nada que ver. ¿Qué me permite eso? Pues al final, el objetivo es muy simple: hacer la información, agruparla de tal manera que luego sea fácilmente utilizable y me permita diagnosticar mejor. Entonces, si antes hablábamos de un fondo de maniobra solo, pues ahora lo voy a desagregar y vamos a diferenciar entre aquel que es necesario de aquel que no lo es, lo cual me permite analizar pues, desde el punto de vista financiero pues la solvencia mucho más coherentemente. Y probablemente lo que vosotros llamáis necesidades operativas de financiación, creo que lo llamabais en estado financiero, pues aquí vendría recogido por esa magnitud fondo de maniobra primario. Pero, por tanto, al final consistiría en agrupar la información de la manera más homogénea posible, de tal manera que al contrastar cosas homogéneas y no diversas, pueda extraer conclusiones más claras y más evidentes, y permita tomar decisiones más racionalmente. ¿De acuerdo? Bien, todo eso con las proyecciones que nos hemos planteado. Ese sería el esquema de clasificación que vamos a seguir, y ahora cuando veamos el presupuesto de capital, efectivamente va a ser así. Bien, una vez que tenemos todos los datos, que tenemos los datos desagregados, y hemos hecho ya la autofinanciación, y habíamos calculado la variación del fondo de maniobra, vamos a trasladar todo eso a un documento fundamental, que es el presupuesto de capital, donde vamos a recoger absolutamente todos los datos relativos a inversión y financiación que nos hayamos planteado en ese plan de negocio. Todo, desde las cuestiones de activos y pasivos corrientes agregados en fondo de maniobra, pero ahí están, de aquella otra que lógicamente conlleve pues, inversiones a más largo plazo, como puede ser pues, una inversión en maquinaria, en un edificio, en un software, en lo que queráis. Bien, entonces, aquí tenemos la definición, que es básica. ¿Qué es un presupuesto? Pues cuantificar en unidades monetarias lo que hemos programado, lo que hemos previsto. Bueno, pues bien, en el caso del presupuesto de capital, la definición la tenemos aquí. Es expresar en unidades monetarias, en términos provisionales, la estructura, fijaros, me gustaría que subrayarais esta parte, la estructura permanente de la empresa. Es decir, el presupuesto de capital recoge la estructura permanente de la empresa, el ciclo largo, los activos y pasivos no corrientes, las fuentes de financiación a largo y las inversiones a largo. ¿Qué ocurre con los activos y pasivos corrientes? ¿Nos van a aparecer ahí y por qué? Bueno, pues en principio, si analizamos el grado de permanencia de cualquier activo corriente, si lo analizamos profundamente nos lleva a una conclusión muy simple, y es que si yo planteo una empresa desde el punto de vista de gestión continuada, es decir, que el proyecto va a mantenerse en el tiempo, que no se va a morir, bueno, pues entiendo que al final
nosotros, si no queremos que haya problemas de gestión continuada, que se rompa el proceso productivo, pues básicamente, bueno, dependiendo del sistema de gestión de stock que tengáis, pero básicamente solemos mantener una cantidad de existencia, ¿sí o no? Es decir, yo adquiero existencia, las meto en el proceso productivo y vuelvo a comprar y mantengo un stock de seguridad, llamadlo como queráis, depende del modelo. Lógicamente lo hay que ir a boca por no tener nada, pero no todas las empresas pueden aplicar esos modelos, ¿de acuerdo? También habitualmente mantenemos una cantidad de tesorería o una cantidad de clientes, que evidentemente yo les cobro y vuelven a aparecer. ¿Qué significa eso? Que aunque se convierten en el corto, pero siempre están ahí. Por tanto, es una aplicación de fondos que podemos considerar permanente, porque aunque yo le cobre, vuelven a aparecer si mantenemos la actividad. Por ello, nos va a aparecer también los activos y pasivos corrientes dentro de esa estructura permanente, por esa justificación. ¿De acuerdo? Bien. Aquí un poco la idea de qué es lo que las características fundamentales del presupuesto de capital. Bien, fijaros, primero, una de las características fundamentales es que una vez que tengamos hecho todo el plan financiero, estructurado y sancionado, bueno, pues podemos reorientar, podemos flexibilizar, podemos establecer escenarios, pues plantearnos crecer más, plantearnos diversificar, plantearnos porque la situación en el mercado puede cambiar a peor. Es decir, podemos, una vez diseñado, plantearnos distintas incidencias y ver el impacto que eso tendría en todos los presupuestos. Es decir, en lugar de invertir más, invertir menos. En lugar de financiarnos mediante un préstamo, financiarnos con lo que sea. Si nosotros hemos diseñado bien todo y está bien conectado, pues lógicamente se va a poder hacer. ¿Qué implica eso? Bueno, pues como saben, y seguro que Rosa el próximo día os lo va a contar, los CADES tienen unas plantillas diseñadas en Excel, estructuradas y cerradas, muchas de ellas cerradas. ¿De acuerdo? ¿Qué implica eso? Porque supongo que los que habéis hecho creación de empresas también habéis visto algún tipo de software que permite proyectar y cuantificar y presupuestar. ¿Qué ocurre? Porque esas plantillas suelen ser cerradas y yo siempre aconsejo que lo diseñemos en Excel, de tal manera que yo pueda ajustarlo a cada caso. No le digo una empresa industrial y una empresa de servicio. No es lo mismo pues, una pequeña empresa que un monstruo. Por tanto, ¿qué implica eso? Porque cada una tiene sus propias características. Es importante diseñarlo en Excel para poder simular, para poder establecer escenarios diversos. Y eso te lo permite la planificación. ¿De acuerdo? Otra cuestión, otra de las características, pues incidir en el mercado o incidir en nuestra política financiera. Nosotros sabemos que la estructura de capital, cómo financiamos nuestros proyectos, lógicamente incide en el valor. ¿De acuerdo? Lo sabemos porque lo hemos visto. Nosotros sabemos que si nos financiamos con fondos propios, tiene unas características y si lo hacemos con fondos ajenos, pues tiene otras. Desde el punto de vista fiscal, sabemos que esa financiación ajena tiene un impacto vía ahorros fiscales que va a hacer que aportemos valor. Pero por otro lado tenemos, lógicamente, riesgos, puesto que habrá que devolver dicha financiación. En definitiva, si nosotros estamos proyectando, podemos simular cuál es la estructura de capital más idónea para conseguir maximizar el valor. Eso es lo que te permite proyectar. Al final, planificar y presupuestar es hacer un esfuerzo intelectual por tener todos los datos que la mayoría de los directivos tenían en su cabeza planteados en un papel o en una hoja de cálculo para poder entender, simular y flexibilizar y analizar todo el proceso, entender bien nuestra empresa, nuestro plan de negocio. Eso es lo que estamos planteando desde el punto de vista cuantificado, fundamental. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos. ¿Qué permite? Por lo que acabo de decir, conseguir esa estructura de capital o incluso conseguir esa información proyectada que nos permita diagnosticar de la mejor manera posible. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer el presupuesto de capital? Ya nos queda menos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me decía el otro día la profesora Román que ya no os lo explican así. Pero al final, fijaros, es una cosa muy simple. Cuando hablamos del presupuesto de capital, lo que estamos hablando es de inversión y de financiación. ¿Cómo lo vamos a estructurar? ¿Cómo lo vamos a diseñar? Pensar en una hoja de cálculo, ¿vale? Tener en mente una hoja de cálculo. ¿Cómo determino dónde aplico los recursos?
¿Cómo determino las nuevas inversiones de cada uno de los periodos que estemos contemplando? Si lo hacemos anual o mensual, si son 3 años, pues cada uno de esos 3 años. ¿Cómo vamos a determinar las inversiones nuevas y cómo se va a determinar las fuentes de financiación, los orígenes de fondos? Por contrastación. Fijaros, si yo os pregunto, ¿se va a incrementar del momento cero hoy al primer año previsto, se van a incrementar los activos no corrientes como consecuencia de adquirir una maquinaria? Se va a incrementar los activos no corrientes en 1 millón de euros. Ese incremento de activos no corrientes, ¿qué sería? ¿Una inversión o una financiación? Es una cosa de perogrullo. Es una inversión, claramente. Por tanto, todos los incrementos de activos no corrientes, primarios o secundarios, que es la clasificación que yo he dicho, va a suponer aplicaciones de fondos, nuevas inversiones y por tanto van a estar todas ellas agrupadas en el presupuesto parcial de inversión. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora, y si yo os digo, de un periodo a otro, por comparación, se va a producir una disminución de activos no corrientes, ¿eso qué es? ¿Un origen, más financiación o más inversión? Es un origen de fondo, es una desinversión y por tanto si estamos desinvirtiendo, estamos vendiendo activos, estamos consiguiendo financiación. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería lo que pone aquí. Si tenemos incrementos de activos, estamos aplicando fondos, por tanto son inversiones y tenemos un presupuesto donde vamos a recoger todas las aplicaciones de fondos. Si se producen decrementos, pues son fuentes de financiación, orígenes de fondos, nuevas fuentes, por tanto, en el presupuesto parcial de financiación. Por otro lado, si yo lo que hago es devolver la deuda, si yo lo que hago es devolver a Caja Granada el préstamo participativo, pues, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Aplicando fondos o obteniendo nuevos fondos? Esto es como la botella. Está claro que aplicando fondos. Por tanto, todas las disminuciones de la estructura de capital, cuando disminuimos capital, o tenemos pérdidas, ¿de acuerdo? Serían aplicaciones de fondos. Mientras que todos los incrementos de pasivos no corrientes o ampliaciones de capital son nuevos orígenes de fondos, fuentes de financiación. Por tanto, ¿cómo operamos en Excel? Por contrastación. Saldo en un periodo, saldo en otro, comparo. Los incrementos o decrementos representarán orígenes o aplicaciones en función de lo que acabamos de decir. Y recoge la estructura permanente de la empresa. ¿Por qué aparece la variación del fondo de maniobra? Por lo que hemos dicho, porque al final los clientes, aunque les cobren, vuelven a aparecer y los proveedores del cuarto, por tanto, tiene también carácter de permanencia. Tengo que aplicar de manera estable en el tiempo una serie de recursos para mantener esa existencia o esos clientes. Y por otro lado pasa igual con los proveedores. Yo le voy pagando, pero sigo comprando, por tanto siguen financiándome. Eso implica, por tanto, que cuando hablamos de estructura permanente, tiene sentido hacer eso. Y ahí vamos a recoger todos los activos y pasivos corrientes. ¿De acuerdo? Que además me va a servir para convertir devengo a caja. Por tanto, en el presupuesto de capital, todo esto importante está elaborado con criterios de devengo. Todas las inversiones y todas las fuentes de financiación. ¿De acuerdo? Bien, pues todo eso que he contado ahora mismo se traslada a ese documento. Este es el presupuesto de capital. Fijaros, ya hemos dicho que el presupuesto de capital va a recoger, en términos monetarios, todas las previsiones de activos y pasivos de la estructura permanente de la empresa. Para ello, ¿qué hacemos? Dividir dicho presupuesto en dos cachos, dos partes. El presupuesto parcial de inversión, donde tengo toda la aplicación de recursos, todo lo que acabo de decir en el esquema anterior, todos los incrementos de activos no corrientes, primarios o secundarios, van a estar aquí. Fijaros, hemos dicho que eran aplicaciones de fondos. Esto es una tela, ¿no? Bien, fijaros, es que suelo entender. Esto que sería un incremento de activos no corrientes primario. Inversión. ¿De acuerdo? Luego tendríamos la variación
del fondo de maniobra primario. ¿Qué ocurre con la variación del fondo de maniobra primario? Vosotros antes lo habéis dicho, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Eso significa, por tanto, que si es positivo, aparecerá como inversión, ¿vale? Aunque ya sabemos que es la parte que lo componga. Pero si es negativo, pues aparecería como fuente de financiación, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues para no duplicar filas que generan errores y generan confusión, nos aparecerá con signo positivo, indicando aplicación de fondos, y si es al revés, si es negativo, pues se lo pongo negativo, que indica orígenes de fondos. Y por tanto no lo duplico. Puede aparecer con signo positivo o negativo. Fijaros, también hemos dicho, aquí tenemos los incrementos de activos no corrientes secundarios. Y por otro lado, también teníamos las disminuciones de pasivos no corrientes y las disminuciones de neto. Es decir, recoge todo lo que yo había dicho anteriormente. Por tanto, lo que estamos haciendo es estructurar en dos presupuestos parciales donde voy a invertir en base a nuestro plan de negocio, a todos esos planes que os han enseñado, y cómo voy a financiar todo eso. ¿De acuerdo? Agrupados de esa manera. Bien, fijaros, aquí tenéis, por un lado, la autofinanciación, que decía que era la primera magnitud, es decir, los recursos generados. Normalmente sabemos que en un plan de negocio posiblemente los primeros años pueden salir negativos, pero si queremos sobrevivir tiene que dársele la vuelta y empezar a ser positivo. Bien, por tanto, esto sería un incremento de neto, ¿de acuerdo? Si es positivo, si generamos recursos. Bien, pues ese incremento de neto, fuente de financiación, orígenes de fondos, presupuesto parcial de financiación. Es una de las fuentes de financiación más idóneas que debemos de utilizar desde el punto de vista financiero y de su coste. ¿De acuerdo? Bien, luego teníamos, por otro lado, incrementos de pasivos no corrientes. Aquí lo tenemos, financiación externa ajena o incrementos de neto además del resultado por ampliaciones de capital. ¿De acuerdo? Y por otro lado también teníamos las desinversiones, es decir, la disminución de activos no corrientes primarios y las disminuciones de activos no corrientes secundarios. Es decir, la venta de activos. ¿De acuerdo? La venta de activos. Por tanto, todo lo que he dicho antes está ahí recogido. Y luego tenemos otra cosa que hemos llamado otros recursos y que os va a contar mi amiga Rosa, que son esas subvenciones, que yo creo que ya hay pocas, esas subvenciones que los organismos públicos daban antes con mucha alegría y que era una apuesta decidida por el tema de los emprendedores a nivel andaluz. Por tanto, Rosa, que está en los CADES, que antes había solo uno en Granada y que gestionaba programas muy interesantes con muchos millones de euros, bueno, pues apostaba por todos esos proyectos. Ella fue la que me involucró a mí en IACTIVE, la que me convenció, ya la conoceréis el próximo día, una señora muy convincente, y me llamaba casi todos los días, hasta que tuvimos que quedar con el presidente de IACTIVE, que era, ¿cómo se llamaba? Francisco Palau, que si ella era pesada y insistente, Francisco ya era la leche, todos los días, a toda hora. Bien, claro, por eso conseguía las cosas. Bien, en esas, por tanto, otros recursos estarían las subvenciones, otros recursos que podamos conseguir. Bien, fijaros, nosotros sumaremos todas las aplicaciones de fondos, todas las inversiones previstas, ¿de acuerdo? Y sumaremos todas las fuentes de financiación que tengo previstas. Comparamos, si las inversiones, las aplicaciones de fondos superan a los orígenes que tengo previstos, ¿qué tendremos? ¿Un superávit o un déficit? Esto es como blanco y botella. Un déficit. ¿Significa que si tenemos un déficit puedo acometer mi proyecto? Pues no, porque evidentemente me faltan recursos para poder llevar a cabo mis inversiones. Por tanto, inviable. No se puede. ¿De acuerdo? En cambio, si tengo más orígenes que aplicaciones, en ese caso, ¿qué tendríamos? ¿Un superávit o un déficit? Un superávit. Y si tenemos un superávit, ¿podemos acometerlo? Sí. Ahora, tanto en un caso como en otro. Vamos a verlo desde el punto de vista del superávit. Si me sobran recursos, si he estimado que voy a tener más fuentes de financiación que destinos, que aplicaciones, que inversiones, por tanto me sobran recursos, ¿dónde está lo que te sobra? Porque
clarísima. Te daban la asignatura de planificación. Ok. Bien, es evidente que vosotros lo veis en partida doble. Y por tanto, si no está aplicado, si no tiene un destino concreto, si no he comprado una maquinaria, un ordenador o un libro, es evidente que lo tenéis en el bolsillo, sin darle un destino, en tesorería. Por tanto, cuando tengamos superávit, significará que tenemos tesorería sin utilizar y que eso conlleva un coste de oportunidad, puesto que genera nula rentabilidad. Por tanto, lo sensato es revisar aquello por no tener tesorería ociosa, que se llama. ¿De acuerdo? Bien, ¿eso con qué criterio se elabora? Con criterio de devengo. ¿De acuerdo? En ese sentido, si yo tengo previsto adquirir un edificio y financiarlo con un préstamo hipotecario, ahí en el presupuesto de capital, dentro de la inversión, ¿por qué valor me aparecerá? ¿Por lo que vale el edificio o por lo que he pagado? Ahí por lo que no tiene. Por lo que vale, criterio de devengo. Puede ser que yo no haya pagado nada, pero tengo la propiedad porque lo he financiado. Por tanto, criterio de devengo. ¿De acuerdo? Fundamental. Fijaros, aquí al final tenemos dos filas, una que me dice lo que sobra o lo que falta en cada periodo, ¿vale? Y otra lo acumulado, es decir, pues el primer año coincidirá, pero el siguiente será lo que tenía el año anterior más lo que haya generado esto, ¿de acuerdo? Bien, ese superávit o déficit acumulado es el que tiene, y esto es importante, el que tiene necesariamente que coincidir con lo que vamos a obtener en el presupuesto de tesorería que me sobra o me falta. Por tanto, para que yo sepa, esto es como un balance, tiene que cuadrar los activos y los pasivos, si no habéis equivocado. Pues aquí igual, si no cuadra lo que obtenéis del superávit déficit acumulado del presupuesto de capital con el que tenéis en tesorería, es porque lo habéis hecho mal, en algún sitio habéis equivocado. Por tanto, al igual que en términos históricos, exactamente igual. Y luego, fundamental, cuando llegamos a este punto, tenemos que sancionar, haremos el de tesorería, pero da igual cómo coincide, el argumento es el mismo. Sí, ¿cuándo vamos a decir que el proyecto, que mi plan de negocio es viable financieramente? Lo vamos a definir, la viabilidad financiera, de la siguiente manera. Conseguiremos esa viabilidad cuando el superávit o déficit acumulado final sea positivo y lo más próximo a cero posible. Es decir, que se puede permitir que haya déficits parciales, porque en economía es muy difícil conseguir eso. Lo habitual en un plan de negocio, que tú llevas la entidad bancaria con déficit un periodo y no corrijas nada, te lo van a dar por saco. Ahora, desde el punto de vista técnico, se entiende, y la banca no lo entiende así, que es viable siempre y cuando el superávit déficit final del último periodo, el tercer, el cuarto, el quinto que hayáis proyectado, sea positivo y lo más próximo a cero posible. ¿Cómo se debe presentar una entidad bancaria? Equilibrado. Equilibrado, es decir, cero. Porque coño, para eso simulamos. Claro, no tiene sentido que me falte, porque si no, no puedo invertir, no tiene sentido. Y por otro lado, tampoco tiene sentido que tenga millones de euros ociosos. Pues lo habitual es que si eso llega, pues lo invierta en el mercado de capitales buscando alguna renta, lo que sea. O me endeudo menos, o invierto en algo. Porque estamos en proyección. ¿Vale o no vale? Bien, este sería el presupuesto de capital. Analizar cada una de esas variables y no tiene mayor dificultad, puesto que ya lo tendríamos en el plan de inversiones y en el plan de financiación. Yo quizá sí resaltaría lo que sería la variación del fondo de maniobra primario y secundario. ¿Qué recogemos ahí? Insisto, porque como siempre, en cuarto de GADE, que tenéis la asignatura Dirección Financiera, tenéis un verdadero problema para convertir devengo a caja, porque al final recordad que cuando valorábamos un proyecto tenía que generar valor, pues aquí igual, porque con estos flujos de caja que calculo aquí, puedo valorar el negocio. Quien ha visto la asignatura por ahí de planificación y valoración, sabemos que uno de los métodos de valoración de empresas es el descuento de flujos de caja, modelos dinámicos. Bien, pues se basa en esto, ¿de acuerdo? En esas proyecciones, que al final no deja de ser lo que vimos en Dirección Financiera sumando todos los proyectos.
¿De acuerdo? Bien, entonces una de las principales variables sería los fondos de maniobra. Y tenemos un cuadro ad hoc para calcularlo. Fijaros, todo esto implicaría recoger todo lo relativo a activos y pasivos corrientes. Todo ello en presupuestos operativos o en presupuestos de venta. En existencia, en proveedores, en clientes. Todo ello según el objetivo que nos hayamos marcado. ¿Cómo operamos? Fijaros, por comparación. Si estamos hablando de existencia, por ejemplo, de materias primas o de productos terminados, pues si se produce de aquí a aquí un incremento, es decir, si en el periodo 1 tengo más existencias proyectadas que las que tenía de base, en el momento anterior, ¿qué será? ¿Un origen o una aplicación? En definitiva, los incrementos de activos corrientes que son aplicaciones u orígenes. Inversión, aplico recursos u obtengo recursos. Aplicación, por tanto, los incrementos de activos corrientes son siempre inversiones. Por otro lado, las disminuciones de activos corrientes, orígenes, desinversión. Y con los proveedores, ¿qué financiación? Un incremento de proveedores que indica más financiación o menos. Más, ¿de acuerdo? Por tanto, los incrementos de pasivos corrientes generarán orígenes de fondos. Sumamos y calculamos la variación. Esa variación será positiva o negativa e irá en el presupuesto de capital. No, aquí lo voy a ver. En eso le echéis luego vosotros un visual. Eso. Aquí. Irá recogido dentro de la variación positiva o negativa dentro del presupuesto de capital. ¿De acuerdo? Tanto para el primario como para el secundario. ¿De acuerdo? Ahí. Bien, aquí. Las variaciones con sus correspondientes cuadros. Todo eso pensándolo en Excel. Pensar en Excel, y para aquellos que tienen que hacer la asignatura creación de empresa, ¿hay alguno que lo tenga que hacer? ¿Que lo tenga que cursar? ¿Ya lo habéis hecho todo? Bueno, para aquellos que lo tengan que hacer, tenéis que hacer un plan de negocio y una parte financiera, que es muy curioso que mis compañeros de organización, que son los que dan en GADE, no así nosotros, el FICO, que lo hacemos de otra manera, bueno, pues la parte financiera la obvian, pero no deberían, porque es verdad que a lo mejor se les escapa de su parte de materia, pero lo que es evidente es que si no, ¿cómo vas a sancionar? ¿Cómo vas a saber si todo lo que tú te has planteado queda muy bonito, si aquello va a ser viable o no lo va a ser? ¿Cómo lo vas a saber? ¿Por ciencia infusa? Pues no tiene sentido. Usan un software, una plataforma donde hacen simulaciones, pero al final yo tengo que saber si aquello es viable o no es viable. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hacemos nosotros en FICO? Pues que hagan su hoja de cálculo y que piensen. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos el otro. Y por último, el presupuesto parcial de financiación. Pues todos los recursos que pretendemos obtener. Desde los recursos generados, ampliaciones de capital, rondas de inversión, todo eso que os van a explicar mañana, bueno, pues eso se ve reflejado ahí. ¿De acuerdo? Por tanto, dentro de lo que sería el presupuesto parcial de financiación, recogerá lo que os van a contar mañana dentro de la política de financiación, las distintas formas que tenemos de financiarnos. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, nos vamos al presupuesto de tesorería, que es el que yo quiero ver. Bien. Fijaros, es similar a un estado de flujo de efectivo, a eso que vosotros visteis en términos históricos. ¿Qué vamos a recoger ahí? Bueno, pues todos los cobros previstos y cómo vamos a pagar. Es decir, cómo vamos a convertir devengo a caja. Y ya lo sabemos. Por ejemplo, si yo quiero determinar los cobros por venta, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo los obtenemos? Bueno, pues nosotros sabemos que los cobros por venta del año X más 1 va a ser igual a los ingresos estimados de dicho año. Este dato ya lo tengo. Lo tengo en el plan de marketing y lo tengo en la autofinanciación. Por tanto, un dato que ya está agregado, que ya existe, que su casilla en Excel ya está. ¿De acuerdo? Más cuenta a cobrar iniciales. Eso lo tengo en el fondo de maniobra. Y menos cuenta a cobrar finales. También lo tengo en el fondo de maniobra. Por tanto, todos estos datos que te convierten de vengo a caja y que lo hacemos a través del fondo de maniobra, son datos que ya existen, lo único que hacemos es convertir de vengo a caja. Lo mismo que lo veíamos en dirección financiera. Por tanto, ¿qué vamos a calcular aquí? Todos los movimientos de flujo de caja.
¿Qué ocurre? Bueno, pues que si ven los planes de negocio, yo tengo aquí uno, si queréis echarle un vistazo, ahora que era el de eActive, este no sé qué versión era, bueno, pues nos cuenta todo, claro, lo fueron reduciendo, ¿de acuerdo? Promotores, no sé qué. Al final, fijaros, ¿qué tenía? Pues datos de flujos de caja, fundamental para entender si aquello valía la pena o no valía la pena, ¿de acuerdo? Claro, pero para llegar ahí, aunque aquí no aparece, porque está agregado y ya era demasiado largo, bueno, pues lógicamente, aunque aquí no aparece, solo aparecían los flujos de caja, porque eran relevantes, porque la directora de Caja Granada, la de riesgo, ella quería flujos, ella quería datos agregados y fáciles de entender. Por tanto, ¿qué significa? Que el presupuesto de tesorería lo recoge absolutamente todo, desde las inversiones en términos de flujos de caja, cuánto de ellas vamos a pagar, a todos los cobros por la actividad corriente o cualquier otra. ¿Qué implica? Pues que está todo en un mismo documento. Y por tanto me permite ver si aquello es coherente, si lo que yo proyecté con ventas tiene sentido con los costes que me he planteado, con las inversiones que tengo o con las fuentes de financiación. Es decir, vamos a agregar en un solo documento pues todo para poder sancionar. Y al igual que en el caso anterior, fijaros, tendremos la tesorería que hayamos generado, le vamos a restar la que yo quería mantener como stock y eso es lo que sobra o falta. Y eso es lo que tiene que coincidir con el presupuesto de capital. Si no, nos habremos equivocado. ¿De acuerdo? Ese sería un poco el modelo que hemos utilizado. A partir de aquí, ¿qué puedo construir? Bueno, pues puedo construir un balance, porque sabemos los activos que hemos proyectado, con dónde vengo y cómo me voy a financiar. Todo ello en el presupuesto de capital. Por tanto, estructurarlo como balance. Una cuenta de resultados, lo que queráis. ¿Y qué implica? Pues que vosotros sabéis diagnosticar, porque en análisis de estado financiero habéis aprendido a calcular rotaciones, periodos, rentabilidades, indicadores de solvencia. Pues igual que os lo enseñaron en análisis, solo que con datos proyectados, lo cual se pide puntos muertos, que es decir, nos lo van a pedir en una entidad bancaria. Yo en la entidad bancaria no puedo ir con la idea nada más, tengo que llevar números. Es decir, a los que vayáis a pedirle pasta, no podéis ir con la idea brillante, que sí, que está muy bien, pero hay que gestionar. Y para ello, por lo menos los financieros no sabemos hacerlo de otra manera que no sea con números e indicadores para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, espero haberos convencido, os veo cansado y yo también. Por tanto, encantado de haber estado con vosotros y si necesitáis algo, pues estaré encantado de atenderos. Muchas gracias.